Conciencia prohibida te trae. Esto no es casualidad. El momento exacto. Detente un segundo. No sigas todavía. Solo quédate acá, en este momento, y piensa en algo. ¿Por qué estás viendo este vídeo ahora? No en el sentido técnico, no me interesa el algoritmo ni lo que cliqueaste antes. Me interesa algo más profundo. Estás en un momento específico de tu vida. Tenés algo en la cabeza. Algo que todavía no resolviste, algo que te pesa, algo que buscas aunque no sepas exactamente qué es. Y en ese momento exacto, este vídeo apareció. ¿Es casualidad? La respuesta fácil es que sí. El algoritmo te lo mostró. Cliqueaste. Punto. El universo no tiene nada que ver. Pero esa respuesta, aunque cómoda, ignora algo que la ciencia más avanzada todavía no puede explicar del todo. La frecuencia extraordinaria con que los momentos correctos se encuentran con las personas correctas en las circunstancias correctas. No de vez en cuando, sino con una regularidad que desafía el cálculo de probabilidades si uno se toma el trabajo de registrarla. Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos más rigurosos del siglo XX, pasó décadas estudiando exactamente esto. Le dio un nombre: sincronicidad. Y lo que encontró no era misticismo barato ni pensamiento mágico. Era algo mucho más inquietante. Una categoría de eventos que no podía ser explicada por causalidad ordinaria, pero que tampoco era simplemente aleatoria. Algo en el medio, algo que la física cuántica, décadas después, empezaría a insinuar desde otro ángulo completamente diferente. Hoy vamos a explorar ese territorio. Vamos a ir desde la psicología de Jung hasta la mecánica cuántica, desde la filosofía del tiempo hasta la neurociencia de la percepción. Y al final de este viaje, no te voy a dar una respuesta definitiva. Te voy a dar algo mejor. Una pregunta que ya no podrás ignorar. Este vídeo te encontró. La cuestión es qué haces con eso. El problema del azar. Empecemos por el fundamento, por la idea que estructura toda nuestra comprensión de los eventos que llamamos coincidencias. El azar. En la visión dominante del mundo moderno, el universo es fundamentalmente aleatorio a nivel cuántico y fundamentalmente mecánico a nivel macroscópico. Las cosas ocurren porque otras cosas las causan. Si dos eventos parecen conectados pero no hay una cadena causal que los una, la explicación es simple: es casualidad. El cerebro humano es muy malo calculando probabilidades intuitivamente, así que percibe patrones donde no los hay. Punto final. Esa explicación es razonable, y es incompleta. El problema no es que el azar no exista. El problema es que usamos azar como si fuera una explicación cuando en realidad es la ausencia de explicación. Decir que algo ocurrió por casualidad no describe ningún mecanismo. Describe la renuncia a buscar uno. El matemático Warren Weaver documentó en 1963 una serie de coincidencias tan estadísticamente improbables que calculó que algunas de ellas tendrían probabilidades de ocurrencia de una en varios millones. No las descartó como el cerebro buscando patrones. Las tomó en serio como datos que pedían explicación. ¿Qué tipo de explicación? Esa es la pregunta. Jung llegó a ella desde un ángulo completamente distinto al de la física. Llegó desde la clínica, desde el consultorio, desde la observación directa de lo que le ocurría a sus pacientes en momentos de transformación profunda. Y lo que observó fue esto: en los momentos de mayor intensidad psicológica, los momentos de crisis, de ruptura, de cambio radical, la frecuencia de eventos sincronísticos se dispara. Como si el mundo exterior empezara a ver el mismo idioma que el mundo interior. Como si la frontera entre adentro y afuera se volviera más permeable. Eso no cuadra con ningún modelo causal que conocemos. Y sin embargo, los datos están ahí. Jung y el nacimiento de la sincronicidad. Carl Jung no era un místico. Era un científico riguroso, formado en medicina, que había trabajado durante años con Freud antes de separarse de él por razones teóricas profundas. Cuando propuso el concepto de sincronicidad, lo hizo con toda la seriedad de alguien que sabe perfectamente lo que está arriesgando. El caso que disparó todo fue simple. Una paciente le estaba contando un sueño en el que recibía un escarabajo dorado, un símbolo de transformación en muchas culturas antiguas, cuando Jung escuchó un golpeteo suave en la ventana de su consultorio. Se dio vuelta. Era un insecto intentando entrar. Lo atrapó. Era un escarabaeido, la especie de escarabajo más cercana al escarabajo dorado que existe en esa región de Europa. El momento exacto, el símbolo exacto, la coincidencia exacta. Jung no dijo que el universo había enviado el insecto. No era tan ingenuo, pero tampoco lo descartó como azar irrelevante. Preguntó algo diferente. El momento exacto, el símbolo exacto, la coincidencia exacta. Jung no dijo que el universo había enviado el insecto.
no era tan ingenuo, pero tampoco lo descartó como azar irrelevante. Preguntó algo diferente. ¿Qué significa que estos dos eventos, el sueño relatado y el insecto aparecido, estén conectados en el tiempo de una manera que no tiene explicación causal pero que tiene una coherencia de significado innegable? Esa pregunta lo llevó a formular el principio de sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos externos e internos que no están conectados causalmente pero que comparten un significado que no puede atribuirse al azar sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Fíjate en la frase, sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Jung no era suave con el escepticismo perezoso. Reconocía que la posición más cómoda era siempre descartar. Pero la posición más honesta, si uno miraba los datos con atención, era reconocer que algo estaba ocurriendo que los modelos vigentes no podían capturar. ¿Qué era ese algo? Jung lo conectó con su concepto más profundo, el inconsciente colectivo. La idea es esta: debajo del inconsciente personal de cada individuo, el depósito de memorias, deseos y conflictos reprimidos que Freud había explorado, hay una capa más profunda que es compartida por toda la humanidad. Una estructura psíquica que trasciende los individuos. Un sustrato común del que todos somos expresiones particulares. Si eso fuera cierto, entonces la separación radical entre yo y el mundo sería, en algún nivel profundo, una ilusión. Y los eventos sincronísticos serían momentos en que esa ilusión se adelgaza. Momentos en que la unidad subyacente entre el mundo interior y el exterior se vuelve visible por un instante. ¿Es eso ciencia? No en el sentido experimental estándar. ¿Es una hipótesis intelectualmente seria? Absolutamente, lo que la física cuántica insinúa. Jung desarrolló su teoría de la sincronicidad en colaboración con alguien inesperado. Wolfgang Pauli, uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Premio Nobel, arquitecto de la mecánica cuántica moderna. No exactamente el perfil de alguien dispuesto a entretenerse con ideas esotéricas. Y sin embargo, Pauli encontró en la sincronicidad algo que resonaba con lo que la física cuántica estaba descubriendo sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué descubrió la física cuántica que resulta relevante aquí? Primero, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan y luego se separan quedan entrelazadas, de tal manera que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal viajando entre ellas. No hay mecanismo causal que conecte los eventos. Y sin embargo, están correlacionadas de manera perfecta y no aleatoria. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo rechazó como imposible. Tenía razón en que era perturbador. Tenía razón en que desafiaba toda intuición. Estaba equivocado en que fuera imposible. Décadas de experimentos confirmaron que el entrelazamiento es real. Dos eventos, sin conexión causal, perfectamente correlacionados. ¿Te suena algo? Segundo, el papel del observador. La mecánica cuántica establece que el estado de una partícula antes de ser medida no es simplemente desconocido. Es genuinamente indeterminado. La medición no revela un estado que ya existía. Lo crea. La conciencia del observador no es un espectador pasivo de la realidad cuántica. Es un participante activo en su determinación. Eso tiene implicaciones que todavía no hemos digerido completamente. Si la conciencia participa en la determinación de los eventos cuánticos, y si los procesos cuánticos subyacen a todos los eventos macroscópicos, entonces la frontera entre lo que pienso y lo que ocurre es mucho más porosa de lo que el sentido común sugiere. No estoy diciendo que tus pensamientos causen eventos en el mundo de manera directa y mecánica. Eso sería una simplificación grosera. Estoy diciendo algo más sutil, que el modelo de un observador completamente separado de lo observado, que simplemente registra una realidad que ocurre independientemente de él, no es consistente con lo que la física del siglo XX descubrió. La realidad no es un escenario fijo, es algo que ocurre en la relación entre lo que existe y lo que lo observa. Tercero, la no localidad. La física cuántica establece que la realidad, a nivel fundamental, no está organizada localmente. Los eventos en un lugar del universo pueden estar correlacionados con eventos en otro lugar de manera que no puede explicarse por ninguna influencia viajando entre ellos. El universo, a nivel profundo, es un sistema no local. Un todo cuyas partes están conectadas de maneras que trascienden la causalidad ordinaria. Esa pregunta lo llevó a formular el principio de sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos externos e internos que no están conectados causalmente pero que comparten un significado que no puede atribuirse al azar sin un esfuerzo intelectual deshonesto.
Fíjate en la frase. Sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Jung no era suave con el escepticismo perezoso. Reconocía que la posición más cómoda era siempre descartar. Pero la posición más honesta, si uno miraba los datos con atención, era reconocer que algo estaba ocurriendo que los modelos vigentes no podían capturar. ¿Qué era ese algo? Jung lo conectó con su concepto más profundo, el inconsciente colectivo. La idea es esta: debajo del inconsciente personal de cada individuo, el depósito de memorias, deseos y conflictos reprimidos que Freud había explorado, hay una capa más profunda que es compartida por toda la humanidad. Una estructura psíquica que trasciende los individuos. Un sustrato común del que todos somos expresiones particulares. Si eso fuera cierto, entonces la separación radical entre yo y el mundo sería, en algún nivel profundo, una ilusión. Y los eventos sincronísticos serían momentos en que esa ilusión se adelgaza. Momentos en que la unidad subyacente entre el mundo interior y el exterior se vuelve visible por un instante. ¿Es eso ciencia? No en el sentido experimental estándar. ¿Es una hipótesis intelectualmente seria? Absolutamente, lo que la física cuántica insinúa. Jung desarrolló su teoría de la sincronicidad en colaboración con alguien inesperado. Wolfgang Pauli, uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Premio Nobel, arquitecto de la mecánica cuántica moderna. No exactamente el perfil de alguien dispuesto a entretenerse con ideas esotéricas. Y sin embargo, Pauli encontró en la sincronicidad algo que resonaba con lo que la física cuántica estaba descubriendo sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué descubrió la física cuántica que resulta relevante aquí? Primero, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan y luego se separan quedan entrelazadas, de tal manera que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal viajando entre ellas. No hay mecanismo causal que conecte los eventos. Y sin embargo, están correlacionadas de manera perfecta y no aleatoria. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo rechazó como imposible. Tenía razón en que era perturbador. Tenía razón en que desafiaba toda intuición. Estaba equivocado en que fuera imposible. Décadas de experimentos confirmaron que el entrelazamiento es real. Dos eventos, sin conexión causal, perfectamente correlacionados. ¿Te suena algo? Segundo, el papel del observador. La mecánica cuántica establece que el estado de una partícula antes de ser medida no es simplemente desconocido. Es genuinamente indeterminado. La medición no revela un estado que ya existía. Lo crea. La conciencia del observador no es un espectador pasivo de la realidad cuántica. Es un participante activo en su determinación. Eso tiene implicaciones que todavía no hemos digerido completamente. Si la conciencia participa en la determinación de los eventos cuánticos, y si los procesos cuánticos subyacen a todos los eventos macroscópicos, entonces la frontera entre lo que pienso y lo que ocurre es mucho más porosa de lo que el sentido común sugiere. No estoy diciendo que tus pensamientos causen eventos en el mundo de manera directa y mecánica. Eso sería una simplificación grosera. Estoy diciendo algo más sutil. Que el modelo de un observador completamente separado de lo observado, que simplemente registra una realidad que ocurre independientemente de él, no es consistente con lo que la física del siglo XX descubrió. La realidad no es un escenario fijo, es algo que ocurre en la relación entre lo que existe y lo que lo observa. Tercero, la no localidad. La física cuántica establece que la realidad, a nivel fundamental, no está organizada localmente. Los eventos en un lugar del universo pueden estar correlacionados con eventos en otro lugar de manera que no puede explicarse por ninguna influencia viajando entre ellos. El universo, a nivel profundo, es un sistema no local. Un todo cuyas partes están conectadas de maneras que trascienden la causalidad ordinaria. ¿Hay un camino desde la no localidad cuántica hasta la sincronicidad junguiana? No es un camino directo. Las escalas son completamente distintas. Los mecanismos no están claros. Pero la forma de la pregunta es la misma. ¿Pueden dos eventos estar significativamente conectados sin estar causalmente conectados? La física cuántica dice, sí, definitivamente sí. El momento exacto, el símbolo exacto, la coincidencia exacta. Jung no dijo que el universo había enviado el insecto. No era tan ingenuo, pero tampoco lo descartó como azar irrelevante. Preguntó algo diferente. ¿Qué significa que estos dos eventos, el sueño relatado y el insecto aparecido, estén conectados en el tiempo de una manera que no tiene explicación causal pero que tiene una coherencia de significado innegable?
Esa pregunta lo llevó a formular el principio de sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos externos e internos que no están conectados causalmente pero que comparten un significado que no puede atribuirse al azar sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Fíjate en la frase, sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Jung no era suave con el escepticismo perezoso. Reconocía que la posición más cómoda era siempre descartar. Pero la posición más honesta, si uno miraba los datos con atención, era reconocer que algo estaba ocurriendo que los modelos vigentes no podían capturar. ¿Qué era ese algo? Jung lo conectó con su concepto más profundo, el inconsciente colectivo. La idea es esta: debajo del inconsciente personal de cada individuo, el depósito de memorias, deseos y conflictos reprimidos que Freud había explorado, hay una capa más profunda que es compartida por toda la humanidad. Una estructura psíquica que trasciende los individuos. Un sustrato común del que todos somos expresiones particulares. Si eso fuera cierto, entonces la separación radical entre yo y el mundo sería, en algún nivel profundo, una ilusión. Y los eventos sincronísticos serían momentos en que esa ilusión se adelgaza. Momentos en que la unidad subyacente entre el mundo interior y el exterior se vuelve visible por un instante. ¿Es eso ciencia? No en el sentido experimental estándar. ¿Es una hipótesis intelectualmente seria? Absolutamente, lo que la física cuántica insinúa. Jung desarrolló su teoría de la sincronicidad en colaboración con alguien inesperado. Wolfgang Pauli, uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Premio Nobel, arquitecto de la mecánica cuántica moderna. No exactamente el perfil de alguien dispuesto a entretenerse con ideas esotéricas. Y sin embargo, Pauli encontró en la sincronicidad algo que resonaba con lo que la física cuántica estaba descubriendo sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué descubrió la física cuántica que resulta relevante aquí? Primero, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan y luego se separan quedan entrelazadas, de tal manera que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal viajando entre ellas. No hay mecanismo causal que conecte los eventos. Y sin embargo, están correlacionadas de manera perfecta y no aleatoria. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo rechazó como imposible. Tenía razón en que era perturbador. Tenía razón en que desafiaba toda intuición. Estaba equivocado en que fuera imposible. Décadas de experimentos confirmaron que el entrelazamiento es real. Dos eventos, sin conexión causal, perfectamente correlacionados. ¿Suena algo? Segundo, el papel del observador. La mecánica cuántica establece que el estado de una partícula antes de ser realidad no es simplemente desconocido. Es genuinamente indeterminado. La medición no revela un estado que ya existía. Lo crea. La conciencia del observador no es un espectador pasivo de la realidad cuántica. Es un participante activo en su determinación. Eso tiene implicaciones que todavía no hemos digerido completamente. Si la conciencia participa en la determinación de los eventos cuánticos, y si los procesos cuánticos subyacen a todos los eventos macroscópicos, entonces la frontera entre lo que pienso y lo que ocurre es mucho más porosa de lo que el sentido común sugiere. No estoy diciendo que tus pensamientos causen eventos en el mundo de manera directa y mecánica. Eso sería una simplificación grosera. Estoy diciendo algo más sutil, que el modelo de un observador completamente separado de lo observado, que simplemente registra una realidad que ocurre independientemente de él, no es consistente con lo que la física del siglo XX descubrió. La realidad no es un escenario fijo, es algo que ocurre en la relación entre lo que existe y lo que lo observa. Tercero, la no localidad. La física cuántica establece que la realidad, a nivel fundamental, no está organizada localmente. Los eventos en un lugar del universo pueden estar correlacionados con eventos en otro lugar de manera que no puede explicarse por ninguna influencia viajando entre ellos. El universo, a nivel profundo, es un sistema no local. Un todo cuyas partes están conectadas de maneras que trascienden la causalidad ordinaria. Esa pregunta lo llevó a formular el principio de sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos externos e internos que no están conectados causalmente pero que comparten un significado que no puede atribuirse al azar sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Fíjate en la frase, sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Jung no era suave con el escepticismo perezoso. Reconocía que la posición más cómoda era siempre descartar. Pero la posición más honesta, si uno miraba los datos con atención,
Era reconocer que algo estaba ocurriendo que los modelos vigentes no podían capturar. ¿Qué era ese algo? Jung lo conectó con su concepto más profundo, el inconsciente colectivo. La idea es esta: debajo del inconsciente personal de cada individuo, el depósito de memorias, deseos y conflictos reprimidos que Freud había explorado, hay una capa más profunda que es compartida por toda la humanidad. Una estructura psíquica que trasciende los individuos. Un sustrato común del que todos somos expresiones particulares. Si eso fuera cierto, entonces la separación radical entre yo y el mundo sería, en algún nivel profundo, una ilusión. Y los eventos sincronísticos serían momentos en que esa ilusión se adelgaza. Momentos en que la unidad subyacente entre el mundo interior y el exterior se vuelve visible por un instante. ¿Es eso ciencia? No en el sentido experimental estándar. ¿Es una hipótesis intelectualmente seria? Absolutamente, lo que la física cuántica insinúa. Jung desarrolló su teoría de la sincronicidad en colaboración con alguien inesperado. Wolfgang Pauli, uno de los físicos cuánticos más importantes del siglo XX. Premio Nobel, arquitecto de la mecánica cuántica moderna. No exactamente el perfil de alguien dispuesto a entretenerse con ideas esotéricas. Y sin embargo, Pauli encontró en la sincronicidad algo que resonaba con lo que la física cuántica estaba descubriendo sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué descubrió la física cuántica que resulta relevante aquí? Primero, el entrelazamiento cuántico. Dos partículas que interactúan y luego se separan quedan entrelazadas, de tal manera que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente al estado de la otra, sin importar la distancia que las separe. No hay señal viajando entre ellas. No hay mecanismo causal que conecte los eventos. Y sin embargo, están correlacionadas de manera perfecta y no aleatoria. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia, y lo rechazó como imposible. Tenía razón en que era perturbador. Tenía razón en que desafiaba toda intuición. Estaba equivocado en que fuera imposible. Décadas de experimentos confirmaron que el entrelazamiento es real. Dos eventos, sin conexión causal, perfectamente correlacionados. ¿Te suena algo? Segundo, el papel del observador. La mecánica cuántica establece que el estado de una partícula antes de ser medida no es simplemente desconocido. Es genuinamente indeterminado. La medición no revela un estado que ya existía. Lo crea. La conciencia del observador no es un espectador pasivo de la realidad cuántica. Es un participante activo en su determinación. Eso tiene implicaciones que todavía no hemos digerido completamente. Si la conciencia participa en la determinación de los eventos cuánticos, y si los procesos cuánticos subyacen a todos los eventos macroscópicos, entonces la frontera entre lo que pienso y lo que ocurre es mucho más porosa de lo que el sentido común sugiere. No estoy diciendo que tus pensamientos causen eventos en el mundo de manera directa y mecánica. Eso sería una simplificación grosera. Estoy diciendo algo más sutil, que el modelo de un observador completamente separado de lo observado, que simplemente registra una realidad que ocurre independientemente de él, no es consistente con lo que la física del siglo XX descubrió. La realidad no es un escenario fijo, es algo que ocurre en la relación entre lo que existe y lo que lo observa. Tercero, la no localidad. La física cuántica establece que la realidad, a nivel fundamental, no está organizada localmente. Los eventos en un lugar del universo pueden estar correlacionados con eventos en otro lugar de manera que no puede explicarse por ninguna influencia viajando entre ellos. El universo, a nivel profundo, es un sistema no local. Un todo cuyas partes están conectadas de maneras que trascienden la causalidad ordinaria. ¿Hay un camino desde la no localidad cuántica hasta la sincronicidad junguiana? No es un camino directo. Las escalas son completamente distintas. Los mecanismos no están claros. Pero la forma de la pregunta es la misma. ¿Pueden dos eventos estar significativamente conectados sin estar causalmente conectados? La física cuántica dice, sí, definitivamente sí. Esa pregunta lo llevó a formular el principio de sincronicidad, la coincidencia significativa de eventos externos e internos que no están conectados causalmente pero que comparten un significado que no puede atribuirse al azar sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Fíjate en la frase, sin un esfuerzo intelectual deshonesto. Jung no era suave con el escepticismo perezoso. Reconocía que la posición más cómoda era siempre descartar. Pero la posición más honesta, si uno miraba los datos con atención, era reconocer que algo estaba ocurriendo que los modelos vigentes no podían capturar. ¿Qué era ese algo?
Jung lo conectó con su concepto más profundo, el inconsciente colectivo. La idea es esta: debajo del inconsciente personal de cada individuo, el depósito de memorias, deseos y conflictos reprimidos que Freud había explorado, hay una capa más profunda que es compartida por toda la humanidad. Una estructura psíquica que trasciende los individuos. Un sustrato común del que todos somos expresiones particulares. Si eso fuera cierto, entonces la separación radical entre yo y el mundo sería, en algún nivel profundo, una ilusión. Y los eventos sincronísticos serían momentos en que esa ilusión se adelgaza. Momentos en que la unidad subyacente entre el mundo interior y el exterior se vuelve visible por un instante. ¿Es eso ciencia? No en el sentido experimental estándar. ¿Es una hipótesis intelectualmente seria? Absolutamente. El tercero es la irreductibilidad. Una sincronicidad no puede ser explicada de manera que la explicación sea satisfactoria. La cadena causal, si existe, es tan larga y tortuosa que la explicación causal resulta más inverosímil que la coincidencia misma. Y el cuarto, quizás el más importante, es el de la transformación. Las sincronicidades genuinas cambian algo. No son simplemente curiosas. Son bisagras. Antes de ellas, algo era de una manera. Después, es de otra. Si el evento que vivís tiene esas 4 características, vale la pena tomarlo en serio. No necesariamente en el sentido de construir sobre él una cosmología completa, sino en el sentido de no descartarlo antes de entender qué tiene para decirte. El lenguaje del universo. Hay una pregunta que subyace a todo esto y que pocas personas se hacen directamente. ¿Puede el universo comunicarse? No en el sentido de que haya un ser consciente enviando mensajes. En el sentido de que la realidad podría tener una estructura tal que ciertos estados de un sistema complejo se expresan como patrones en otros subsistemas del mismo sistema mayor. Cuando un ecosistema está en equilibrio, sus partes responden de maneras que parecen coordinadas sin que haya ningún coordinador central. Cuando una bandada de pájaros cambia de dirección, lo hace con una sincronía que no puede explicarse por comunicación entre individuos, es demasiado rápido, demasiado perfecto. Emerge de la estructura del sistema mismo. ¿Podría la sincronicidad ser algo similar a escala mayor? Una propiedad emergente de un sistema complejo, el universo completo, con todos sus subsistemas incluyendo las mentes que lo habitan, que se expresa como correlaciones significativas entre estados internos y eventos externos? No lo sabemos, pero la pregunta tiene una forma científica legítima. No es una pregunta que requiera abandonar el rigor. Requiere expandirlo hacia territorios donde las herramientas habituales todavía no alcanzan. Lo que sí podemos decir con certeza es esto: el universo no es el mecanismo mudo y sordo que el siglo XIX imaginó. Es un sistema de complejidad inimaginable, cuyas propiedades emergentes todavía estamos aprendiendo a describir. Y entre esas propiedades podría estar, perfectamente, la capacidad de producir lo que Jung llamó sincronicidad. Lo que este momento significa. Volvamos al principio. Estás viendo este vídeo ahora, en este momento de tu vida, con lo que tenés en la cabeza, con lo que estás cargando. Hay 2 maneras de relacionarte con eso. La primera es un algoritmo. Es aleatoria. No significa nada. Seguís adelante. La segunda, independientemente de cuál sea el mecanismo, este momento existe. Este encuentro entre vos y estas ideas está ocurriendo. Y la pregunta de qué haces con eso es tuya, no del algoritmo, no del azar, no del universo. La sincronicidad no es una promesa de que el universo te protege. No es la garantía de que todo va a salir bien. No es una cosmología consoladora que reemplaza la responsabilidad personal. Es algo más sobrio y más poderoso. La posibilidad de que los momentos que parecen llegados de ningún lado tengan algo que decirte si estás dispuesto a escuchar. La posibilidad de que la frontera entre lo que ocurre adentro y lo que ocurre afuera no sea tan impermeable como el mundo moderno insiste en creer. Jung dijo algo que no olvidé desde la primera vez que lo leí. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Los eventos sincronísticos son invitaciones